soy de Tánger, viví allí pues hasta los 21 años y mi primera experiencia fue hacer esa arpillera, que para mí fue muy importante, donde hice la iglesia, donde yo me había criado, en mi casa, mi colegio, mi familia, y luego también puse, cuando ya me tuve que venir a España, en el barco con mi familia, con mis padres. Para mí fue esa arpillera, me dejó muy impactada. Cuando me puse a hacerla salía como de mis recuerdos y de mis vivencias. Y la primera salida de nuestra arpillera, volvemos a la misma arpillera, donde en la Madame Maison, allí en la Vía Layetana, nos hicieron una exposición y cada una teníamos que contar nuestra arpillera, porque la habíamos hecho y, bueno, y cómo era nuestra arpillera. Y además fue un sentimiento también muy grande. Yo veía a mi marido enfrente mía que lloraba y fue también un impacto. Luego vinieron los periodistas, estuvieron hablando y me hicieron una entrevista y salí en el periódico. Bueno, mira, eso fue en el año 2009 y fue también una experiencia muy bonita. Luego hemos estado en otras muchas. Bueno, el grupo de Alpillera no deja de ser un grupo que ya nos conocíamos de antemano, pero el hacer la Alpillera aún nos ha juntado más como amistad, porque hicimos una comunitaria de aquí del barrio, que la tenemos aquí al lado, que entonces ahí intervenimos todas hicimos aquella Alpillera. Y era muy bonito porque había momentos que no teníamos ni sitio para poder hacer nuestro trabajo. Pero aquello nos unió. Esa arpillera fue muy bonita, de muchos sentimientos.